y vamos a hablar en esta sesión de la introducción al Six Sigma y a la estadística básica. Six Sigma es una metodología que nació a finales de los años 80 con Motorola, pero que realmente fue popularizada por General Electric más adelante. ¿Y por qué surgió esta metodología después del Lean Manufacturing? Porque el Lean luchaba contra los despilfarros, mientras que lo que quería el Six Sigma era luchar contra la dispersión. Mientras que Lean era más ahorro de costes, Six Sigma era más para mejorar la calidad. ¿Qué es lo que sabemos actualmente? Con nuestra experiencia a lo largo de los años nos hemos dado cuenta de que uno sin el otro es como una mesa sin una pata, de tal manera que cojea. Y por eso utilizamos Lean Sigma. ¿Para qué? Para luchar contra los despilfarros sin olvidar luchar contra la dispersión. ¿Y por qué se llamó Six Sigma? Pues para saber por qué se llamó Six Sigma tenemos primero que indagar acerca de la campana de Gauss. La campana de Gauss, la campana de la normalidad como vemos en la pantalla. ¿Esto qué es? Es una probabilidad de una distribución normal. ¿Y qué significa una distribución normal? Aquella en la que la media, la mediana y la moda son iguales y además es simétrica. Todo lo que vemos debajo de la campana de Gauss es la probabilidad, de tal manera que aquel sitio en el que la campana es más alta tengo una mayor probabilidad, mientras que en las colas a los lados tengo una menor probabilidad. Para entender la estadística básica tenemos que hablar de 5 conceptos principales. Algunos de ellos ya los hemos mencionado: media, mediana, moda, probabilidad y por último la más importante del Six Sigma, que es la sigma y que es la desviación estándar, lo cual es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Y qué es cada uno de estos términos? Empecemos con un ejemplo: media, mediana y moda, para refrescar nuestra memoria. ¿Cuál es la media? Pues el promedio. Pongamos un ejemplo. Vamos a ver cuál es la media de la estatura de una ciudad X de las mujeres de más de 18 años. Pongamos que la media está en 1,60. Estamos calculando a ver si cumple una distribución normal, es decir, la campana de Gauss. ¿Cuál es la moda? Pues la moda es aquel grupo de mujeres que midan todas igual y que sea más mayoritario. Si nosotros ponemos a los grupos de mujeres que miden igual cada una en un edificio, pues aquel que haya más mujeres será la moda. Ejemplo, imaginemos que también son las que miden 1,60. ¿Y cuál es la mediana? Pues si las ordenásemos de más estatura a menos estatura, la que está en el punto medio. Imaginemos que no es una ciudad de 100.000 mujeres, pues la que está en el número 50.000, esa sería la mediana. Pongamos que también es 1,60, pues por lo tanto estaríamos ante una distribución normal. Hemos hablado también de probabilidad. ¿Por qué? Porque decimos que lo que hay debajo de la campana de Gauss es la probabilidad. Imaginemos que todo el área de la campana de Gauss es 1, es el máximo, el 100%, pues lo que hay entre dos puntos, ese área es la probabilidad de que sea uno de esos dos puntos. Imaginemos en este ejemplo la campana de Gauss de estas mujeres que la media, la mediana y la moda están en 1,60. Pues si cogemos dos puntos, imaginemos entre el 1,40 y el 1,70 y los marcamos, lo que hay debajo de ese área, de esa campana entre esos dos puntos, es la probabilidad de que las mujeres midan en esa ciudad entre 1,40 y 1,70. El sigma, la desviación típica. Hemos dicho que el sigma es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Pero cómo calculamos la varianza? Pues su valor está muy ligado a la media de una muestra y cada uno de sus valores. Pongamos un ejemplo, en el ejemplo de antes. Si yo cojo y digo que la media es 1,6, cogería cada una de las estaturas y diría, ok, imaginemos desde la más alta, 1,90 menos 1,6, que es 0,3, y eso lo elevo al cuadrado, y así sucesivamente. Si cojo y hago el promedio de todos esos cálculos, al final tengo la varianza. Y la desviación típica es la raíz cuadrada. Os recomiendo que practiquéis con un ejemplo, dado que si lo volvéis a escuchar lo podréis calcular y será muy sencillo, porque aunque ahora lo utilicemos con diferentes archivos y diferentes softwares para calcularlos, incluso solo con el Excel, es muy práctico conocerlo y saber así cómo se calcula de manera monitorizada. Ok, de tal manera que cuando nosotros tenemos nuestro sigma nos dice lo siguiente: cuanto más alto es la desviación típica, quiere decir que más diferencias hay entre los diferentes resultados, mientras que cuanto más pequeño es nuestro sigma, quiere decir que hay menos diferencias. De ahí el nombre de
Six Sigma. Si vemos en la pantalla y tenemos una campana de Gauss, cuanto más estrecha y picuda es esta campana de Gauss, quiere decir que hay menos desviación típica, de tal manera que cuanto más plana es, quiere decir que hay más desviación típica. ¿Y por qué el nombre de Six Sigma? Si vemos en el gráfico, cuanto más estrecha es la campana de Gauss, nuestra distribución, cuanto más estrecho es el pico y más puntiagudo, quiere decir que es menor la desviación típica, hay menos variabilidad, menos dispersión. Pero cuanto más plana es, quiere decir que tenemos más variabilidad, más dispersión. Con el Six Sigma, lo primero que tenemos que enfocarnos es a tener picuda esta campana y luego llevarla hacia donde nosotros queremos. ¿Para qué? Para no solo mejorar la calidad haciéndola picuda, sino reduciendo costes. Ejemplo, imaginemos una fábrica que tiene que hacer un producto X con una longitud. En esa longitud, si el cliente le pide que tenga un más menos, imaginemos, tienen que ser una longitud de 50 centímetros, pero tienen más menos 5 milímetros, de tal manera que si es 50 centímetros hasta 5 milímetros más, se lo acepta el cliente y así al contrario. Pues nosotros podemos estar dentro de esas variables, pero si nos pasamos de esas especificaciones no será calidad, no podemos entregárselo al cliente. ¿Qué conseguimos con Six Sigma? Conseguimos que ese proceso sea mucho más picudo y así de esa manera no tendré probabilidad de que esté fuera de las especificaciones. ¿Y por qué se llama Six Sigma? Porque conseguimos que un proceso sea lo suficientemente picudo, es decir, lo suficientemente robusto, si nosotros cogemos y decimos, ok, desde el centro hasta la especificación de la derecha y desde el centro hasta la especificación de la izquierda, conseguimos que haya 6 sigma, que el sigma sea tan pequeñito que quepan 6 sigma. Y esta es la explicación de por qué llamamos Six Sigma a esta metodología. Hemos ya hablado de por qué se le llama Six Sigma y hemos hablado de los objetivos, conseguir que esa campana sea estrecha y picuda y también conseguir llevarla hacia donde queremos. ¿Para qué? Para mejorar calidad y para mejorar costes. ¿Pero cómo lo conseguimos? Pues porque si nosotros conseguimos que al final quepan 6 sigma a cada uno de los lados, es decir, que la desviación típica sea tan pequeñita, nosotros solo tendremos 3,4 defectos por millón. ¿Esto qué significa? Que si hago 1 millón de productos, solo 3 de ellos estarán fuera de las especificaciones. Ahí estoy luchando contra la calidad. Pero imaginemos que yo además quiero conseguir que esté lo más cerca posible al ahorro de costes. En el ejemplo de antes, unos productos que tienen que medir X, pues si yo lo llevo hacia la menor medición posible, es decir, hacia la especificación de la izquierda, conseguir reducir el material que utilizo para dicho producto. De esta manera, si hago tan robusto mi proceso, conseguiré incluso llevarlo hacia la izquierda, hacia utilizar menos materiales. Y aquí es donde tengo la mezcla del Sigma y del Lean.